Primero van al departamento de mi madre. Mi madre es una persona... En ese entonces tenía 78 años. Una persona sorda, anciana. Ocupan el edificio, gran operativo. Llaman a la puerta, ella no escucha. Siguen golpeando hasta que de un culatazo le abren, le rajan la puerta. Entonces, ante ese ruido así tan impresionante, mi madre se levanta rezongando y pide por favor que esperen. Qué manera de llamar. Y abre la puerta y le empujan contra la pared. Le allanan el domicilio, le dicen de todo y le piden mi dirección. Dejan un guardia cuidándola a ella y hacen el mismo tipo de allanamiento, cortando el tránsito de vehículos por la avenida Colón, por Córdoba y por Santiago del Estero. Me revisan la casa, personal del ejército, y me llevan detenida a la comisaría cuarta de Mar del Plata. Mi hija estaba convaleciente realmente estaba internada en un sanatorio, operada de la columna. Antes de que le dieran el alta estuvo gravísima. Fuimos visitados en casa por 2 personas de Coordinación Federal. Preguntaron por ella. Revisaron su habitación y dijeron que era una cosa de rutina. Después le dieron el alta, pero a la vez estaba en cama porque tenía un yeso. Vinieron varias veces, pero ya no Coordinación Federal, sino gente de la Marina, para tomarle declaraciones sobre amigos o compañeros de estudio. Y en una oportunidad vinieron con una ambulancia para llevarla. Nos opusimos y la dejaron. Y en la segunda oportunidad ya se la llevaron. Nos prometieron que en 2 o 3 días la devolvían, pero no fue así. Bueno, empezó un peregrinar hasta la base naval de Mar del Plata. Más o menos sería, no sé, mediodía o algo más, las 2 de la tarde, porque era después de la comida. Me vienen a buscar 2 voces distintas. Yo nunca las había oído y me vuelven a sacar por la escalera donde yo había salido previamente. Me vuelven a meter en un coche y a esa altura yo ya tenía varias pautas que me hacían pensar que sabía dónde estaba. O sea, el ruido de los aviones al pasar eran regulares, como aviones de línea, o sea que había cerca un aeropuerto, porque los que pasaban eran aviones de aeropuerto. Se oía pasar cerca un tren. Yo soy nacida en Mar del Plata. Mar del Plata.
La postal es una tarjeta que se envía por correo, sin sobre. Generalmente las postales hacen referencia a un paisaje. La postal es una ventana, un cuadro de espacio detenido en el tiempo. La postal es una parte de la ciudad, no es toda la ciudad. Es solo una porción de casas, de edificios, de monumentos, de rocas, de calles, de mar, de gentes. Por eso, no hay una sola postal de Mar del Plata. Reconstruir todas las postales es la forma de consolidar nuestra memoria. En marzo de 1976, la Argentina entró en la etapa más oscura del siglo XX. Sus instituciones democráticas fueron atropelladas por una dictadura militar que impuso su arbitraria voluntad a sangre y fuego, tejiendo con el miedo la venda más ignominiosa que alguna vez haya tapado los ojos de la justicia. Mar del Plata, la perla del Atlántico, la ciudad feliz, la de los alegres veranos, la capital del espectáculo, tampoco fue ajena a la cabalgata de terror que culminó con el más infame genocidio que registra nuestra historia. Las calles de esta ciudad fueron entonces las postales del horror. Se podrían reproducir las imágenes de aquellos lugares donde el hombre fue sometido y humillado, donde la condición humana fue avasallada y criminalmente torturada, muy cerca de otras postales, muy cerca de las playas y del mar. Un sistema de muerte preparó la desaparición de cientos de ciudadanos, más de 300 desapariciones declaradas. ¿Cuántas más si se toman la de aquellos por quien nadie reclamó? De la misma manera que el mapa de la ciudad sirvió alguna vez para su bello diseño, también el mapa de la ciudad se utilizó para desplegar un proyecto homicida que recorrería cada una de sus calles en busca de hombres, mujeres, niños, para ser llevados a los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición. El día 8 de septiembre de 1976, siendo aproximadamente las 23:30 horas, siento golpes en la casa de mis padres. El 19 de julio de 1976 fui a buscar a mi esposa, que trabajaba en la Red Independencia en una cooperativa. Con mi auto lo dejo en doble fila porque pasaba a retirarla, no estaba ella, y cuando vuelvo al auto me cañonan 3 personas de civil. A mi marido, 4 días antes, empleado de casino, lo saca la Policía Federal del casino, así a cara descubierta, agarrándolo de un brazo. Lo llevan y le dan un paseo. Discuten entre ellos a ver si lo llevan a la casa, como le decían, un centro de torturas, o no. El día 5 de agosto del 76
por razones fortuitas, por azar, porque quiso el azar que así sea, yo me ausenté 10 minutos de la casa con mi novia, la que hoy es mi esposa, y en esos 10 minutos se produce un allanamiento en la casa. Cuando yo vuelvo, estoy llegando con el auto, era visible, estaba la patota en la puerta, unas puertas de garaje abiertas y demás, mucho movimiento. Después me entero que dos son policías de la provincia de Buenos Aires y bueno, me dicen, dame el auto, dame las llaves y me introducen en la parte de atrás de mi auto, ¿no? Se distrae, no sé por qué, no me acuerdo de qué cosa, y logro zafar de ahí y me voy a la vereda, digamos, a donde era la mueblería, o donde es la mueblería de Brunini, tiene unas rejas ahí, pero con la intención de salir disparando, de correr. Pero el tercero, que estaba armado también con una escopeta, me pone la escopeta en el pecho y no puedo seguir corriendo. Lo único que atiné es a agarrarme de la reja y empezar a gritar. Estaba durmiendo cuando entraron, muy sigilosamente, tan sigilosamente que nosotros que dormíamos con un ojo, y lo incluyo a mi hijo más chico, porque dormía con un cuchillo debajo de la almohada y era chiquito. Pensaba que se iba a defender si llegaba. En el fondo lo esperábamos, ¿no? Cuando abro los ojos había 3 hombres jóvenes, con pinta de universitarios, con barba, jean. Y bueno, me hacen vestir y me envuelven la cabeza. Me introducen en un Falcon, yo lo veo que estaba en otro Falcon, mi amigo José Luis, que ya estaba dentro del Falcon. Ahí en el auto me hacen poner en el suelo, me ponen una capucha y por la calle Salta nos dirigimos hacia el sur, doblando más o menos aproximadamente en la calle Luro. De ahí retoman por Independencia hacia el sur, paran a la altura de la comisaría primera, o sea, distante de mi casa aproximadamente 8 o 9 cuadras. Detienen, tocan bocina y se aparean 2 autos, entre uno de los que estaba yo, y uno le dice al otro, a casa. De ahí vamos primero al cuartel de bomberos. También es una cosa que no está muy clara en el informe de la CONADEP. Los demás centros, porque hubo muchos centros de detención acá en Mar del Plata, y uno de ellos es el cuartel de bomberos. Si bien no tenía las características de lo que fue la cueva, pero era un centro de detención donde llevaban a la gente y lo tenían un tiempo, por ahí 1 hora o días, hasta destinarlo a determinado lugar, ¿no es cierto? Yo me orienté, porque ellos agarraron, yo estaba en Independencia y Larrea, me meten en el auto y siguen derechito por Independencia, calculo unas 20 cuadras y doblan a la izquierda y hacen toda una maniobra, dan la vuelta a la manzana y se meten. Yo dije, esto tiene que ser el cuartel de bomberos, porque no habían pasado muchas cuadras, no doblaron ni nada. Además ahí escucho muchos gritos de gente, sobre todo gente joven, gritos y golpes y ruidos. Y empieza una ruta, me hacen señas de que si hablo le cortaban la cabeza a mi hijo más chico, así, me tiran al piso y empieza una ruta de idas y vueltas. Yo estaba atenta. Recuerdo que pensé con una frialdad que me sorprende hoy en día, si no me matan no me voy a morir y no me voy a acordar ningún apellido. De ahí seguimos rumbo al sur, hacia un lugar donde todavía no sabía dónde era. Me bajan del auto, esto habrá sido aproximadamente 15 minutos. Y que luego determinaré que era la base naval de Mar del Plata.
toman calles de tierra, en zigzag iban y venían, hasta que escucho que abren un portón y dicen, tenemos a una cosa así, y sí. Yo siempre pensaba cuando estaba en discusión si eran centros clandestinos o no, cuando desmentían que la base no, y yo digo, carajo, yo entré caminando, si a mí no me llevaron, ni yo me imaginé que estaba en la base, yo estaba en la base. Y después me trasladaron a lo que era la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, en el Faro. Ahí estuve un par de semanas con un trato, si el otro era infrahumano, este era peor. Porque estábamos 24 horas sentados a una silla de madera, en un lugar que después descubrimos que era la sala de radio porque a mí me llamaba la atención algunas cosas como la acústica, ¿no? Era muy especial la acústica del lugar, y después estaban esos paneles perforaditos que solemos ver en las películas, ¿no? Era un lugar militar porque a veces se escuchaba ensayar una banda, o ponían música ensordecedora cuando querían tapar ruidos exteriores, como eran los ensayos de la banda, por ejemplo, ¿no? En la ESIM, el grado que tenían de culpa para que no reconozcamos el sitio llegó a un punto que nos pusieron, es decir, por lo menos a mí me pusieron algodones en los ojos que cruzaron con cintas para luego ponerme la capucha. Era como un doble sistema de seguridad, ¿no? Muchos años después, cuando fui citado por la CONADEP, y colaboré bastante, digamos, en el reconocimiento de los sitios, a pesar de las modificaciones que se habían hecho, ¿no? Porque digamos, con mi declaración y algún otro testimonio se pudo precisar cuál era el sitio donde tenían los detenidos en la CIM. Que en 1978 presume que puede ser julio o agosto, pudo observar, mientras hacía la guardia en el Faro, una ambulancia color blanco colocada de culata hacia unas construcciones que se encontraban justo frente al polvorín y disimuladas por un médano. En estas circunstancias, ve que sacan de las construcciones mencionadas una camilla y una bolsa blanca de regular dimensión. Ambos elementos los introducen en la ambulancia. Ante esta situación, se comunica con la Guardia Central, a lo que le contestan que dejara de mirar y se introdujera en su puesto. Caso contrario, lo sancionarían. También quiere aclarar que en año 79, últimos días de febrero, se acerca al lugar mencionado y, junto con un grupo de aspirantes, le ordenan destruir esas construcciones, pudiendo constatar que eran celdas de construcción precaria y de muy reducidas dimensiones. En el mes de febrero de 1978, contando con 16 años de edad, ingreso a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, la ESIM, en el Faro Punta Mogotes. Entré para recibir una formación como suboficial de Infantería de Marina, y luego de un periodo de instrucción de aproximadamente 90 días, vuelvo a la escuela para iniciar las clases. Durante ese periodo empezamos con lo que se llamaba hacer guardias en esa escuela. En una de las guardias que me fueron tocando, me toca un lugar cercano a la playa, en donde el suboficial que me apostaba de guardia me dice que en ese lugar
había personas detenidas y que era un lugar que había que tener mucha cautela, había que tener mucha precaución, y con las guardias subsiguientes yo y otros compañeros fuimos averiguando más de qué se trataba ese lugar. Y alumnos del año anterior nos comentaban de que en ese lugar había detenidas personas que se llamaban delincuentes subversivos o que estaban en contra del gobierno militar. Nos indicaban que si alguien salía de ese lugar había que dispararle directamente sobre el cuerpo, no había que preguntarle absolutamente nada, porque las personas que estaban allí detenidas eran muy peligrosas. En el año 83 decido irme de baja de la Marina, y bueno, movido por varios sentimientos personales, y en el año 84, el reinicio de la democracia y la formación de la CONADEP, me animo a hacer la denuncia de que en esa escuela o en ese lugar operaba lo que se llamaba un centro de detención clandestina. O sea que en un lugar de formación educativo funcionaba una cárcel clandestina. Y a los meses soy convocado para hacer un reconocimiento del lugar, con personas que estuvieron detenidas en ese lugar. Yo nunca había bajado a ese lugar, pero evidentemente era un centro de detención clandestina donde había varias celdas donde las personas estaban detenidas. Y había como un cuarto más grande, como que otra persona que estuvo detenida lo indicó como que era un lugar que se hacían interrogatorios y que entraban todos encapuchados en ese lugar, entraban con capuchas, pero lo que sí notaban ellos eran el ruido del mar, porque estaba muy cercano. En el año 82 fui a Malvinas, estuve desde el 7 de abril hasta el término de la guerra, después tuve 25 días prisionero de los ingleses. Y la instrucción que fui recibiendo como personal militar, a pesar de ser muy joven, siempre mis superiores me adoctrinaron en lo que es la doctrina de la seguridad nacional. Y verlos a ellos en Malvinas, frente a un enemigo extranjero, ante un enemigo internacional, realmente me causó mucha rabia, mucha bronca de ver la cobardía de muchos de esos jefes, que lo primero que hacían era sacar la bandera blanca, en vez de cumplir con el juramento que habían hecho de defender a la bandera hasta perder la vida. El hecho lo da, las cifras lo dan claramente, que murieron muchos más soldados que oficiales o suboficiales. También luego aprendí que todo este tipo de gente, lo único que habían hecho era violar las leyes, violar la Constitución Nacional y hacerse los malos con personas indefensas. 300 desaparecidos son 300 esperanzas. Son 300 razones para levantar la voz. 300 causas para no olvidarnos. ¿Dónde cabe el amor de 300 corazones? ¿Cuánto suma el silencio de 300 voces? ¿En qué espacio se acomodan 300 almas? ¿Cuánto tardan en crecer 300 soles? Habrá que aprender nuevas matemáticas para sumar tanta ausencia. Habrá que saber algún extraño idioma para descifrar por qué la palabra 30.000 no empieza con 300. Me introducen en una sala, o sea, ni bien me sacan del auto, en una sala y me tienden en una camilla, y empieza un interrogatorio, o sea, una sesión con picana eléctrica, y fundamentalmente las preguntas iban hacia cuál era mi militancia en los barrios. A pesar de que me seguían picaneando, ya mi cuerpo era como que, o sea, yo sentía que no podía emitir ni un gemido, ni un quejido, ni nada. O sea, mi cuerpo lo sentía que como que saltaba en la camilla, pero en lo cual uno le pregunta al otro a ver si está vivo. Y
Y otro responde sí, sí está vivo, pero bueno, vamos a dejarlo. Me visten y me arrastran hasta un primer piso por una escalera y siento el mar muy próximo, siento las olas. En ese lugar me dejan parado toda la noche, no me dejaban sentar contra la pared. Y bueno, era una sala bastante grande, donde yo calculo que habría más o menos 15 personas. Había 10 calabozos, 5 enfrentados, y esta sala grande. Y en determinado momento me llevan también a ver si reconocía a una persona, la cual no la puedo reconocer, era una chica, la tenían tendida en la camilla esta de tortura. Las personas secuestradas eran alojadas en su mayoría en el edificio de la agrupación de buzos tácticos, en las dependencias correspondientes a la actual armería, adiestramiento y otras oficinas de uso no determinado. El edificio de la agrupación es de planta baja y primer piso, ubicado casi sobre la playa. Después de estar 20 días ahí en la base naval, me sacan en un camión y me llevan rumbo al sur, en lo que yo creo que era la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina, es decir, en el Faro. Ahí cuando llegamos era una sala mucho más chica, donde había 2 mesas y estábamos sentados 5 personas en cada mesa, dándonos las espaldas 5 con 5. Aparte de la capucha, nos vendan los ojos, nos atan los pies, y con música fuerte durante las 24 horas del día, y siento el mar muy próximo, siento las olas. Se le decía a la cueva, al campo de concentración que estaba en la base aérea, debajo del radar viejo. Hoy se puede ver la estructura del radar viejo. Esas instalaciones sirvieron para hacer el campo de concentración, que tenía su oficina. Se escuchaba una máquina escribir. La sala de máquinas era la sala de torturas y estaba atestado, como digo, ¿no? Era un infierno. Y grande. A mí me llevaron a un lugar donde se supone que era la sala de operaciones, porque estaba más abajo que el nivel de la cueva, y era enorme, y tenía en uno de los costados tenía todos vidrios, y ese lugar de los vidrios estaba arriba, como yo después vi en películas y todo, donde se maneja el radar, y estaba lleno de clavos donde se supone que ponen diagramas, cosas así. El lugar estaba lleno y se había convertido había pequeñas celdas. El lugar ese amplio estaba yo. Cuando llevaron gente quedé yo sola. Había gente en otros lugares, en uno de los lugares estaba mi marido. Teníamos un sistema de toses para... Cuando descubrimos que estábamos los dos, a mí me lo llevan a ver como parte de la tortura, ¿no? Mi marido, que no sabía que yo estaba ahí, y yo que no dije nada, él todavía tenía su ropa de trabajo puesta, estaba encapuchado y esposado en el suelo, y me levantan la capucha, lo miro, y él dice, Leda. Una cosa inexplicable. Y entonces a partir de ese momento, a pesar de que yo no le contesté nada, él tosía lo que suponíamos que era la mañana por el canto de los pájaros que entraba, y yo le contestaba al rato. Eso nos costó unas buenas palizas. Se dieron cuenta del truco.
Nos dimos cuenta que estábamos en la base aérea porque estábamos prácticamente debajo de la pista de aterrizaje. Incluso a veces llevaron prisioneros con aviones chicos, evidentemente, que estaban estacionados ahí. Era atronador el sonido. Donde yo estaba, que tendría 6 metros el lugar hasta el techo, al borde del techo había un ventanuco, que no estaba tapado el ventanuco, pero entraba el sonido. Y se escuchaba a los horneros al atardecer. Yo sabía que era el atardecer por los horneros. Debo confesar que no puedo escucharlo más a los horneros, pobre hornero. Pero por otro lado era la vida que entraba, ¿no? Era el sonido de la vida que estaba afuera y que a uno le daban ganas de vivir. Entraban las hormigas. Había un hormiguero dentro, y entraban y salían las hormigas, cosa que nosotros no podíamos hacer. Ellos venían a la madrugada siempre, se llevaban la gente a la madrugada, así que cuando nos vinieron a buscar, yo puedo decir, lo que yo pensé era que nos llevaban a matar. Eran varios coches para 2 pobres tipos encapuchados y esposados. Nos dieron muchas vueltas, muchísimas vueltas, y lo que yo supongo que fue el barrio de la Florida en esa época, se escuchaba el crujir de las hojas, era otoño, y nos atan a mí a un árbol, a mi marido a otro árbol, con tela adhesiva, estábamos todos con tela adhesiva, y se escucha que se van. Mi marido estaba flojito, atado, y dice, Lida, me estoy desatando, y se escucha el crujir. Yo escuché el crujir, tenía los oídos tan entrenados con los sonidos, y él me dice, no, ¿te parece? Y se desata, estaba tabicada, con las manos adelante, estaba atada como los indios. Me desata, me agarra de un brazo, me baja el tabique y empezamos a correr lo que era un barrio parque, un sendero, buscamos un sendero. Y cuando empezamos a correr nos iluminan reflectores y las voces nos gritaban, al suelo, al suelo, al suelo. Nos tiramos al suelo y nos suben un montón de gente armada con ametralladoras, nos suben en una camioneta de la policía y nos llevan a la cuarta. Y ahí empieza otra historia, que no sé si vale la pena en este momento contarla. A la comisaría cuarta, nuestra querida Chile y Alberti. Comisaría cuarta, ubicación, calle Chile, esquina Alberti, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esa noche termina la sesión, digamos, y me vuelven a la cuarta. Me depositan en un calabozo en la cuarta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y bueno, ahí empieza otra historia, también muy difícil. En esos calabozos estoy como 6, 7 días sin salir. Había muchos compañeros que ya estaban un poquito más liberados y podían pasear por un pasillo que había. Bueno, tiraban cosas, así comida, o como para ayudarme en algo, ¿no? Y bueno, ahí empiezo a conocer compañeros que después, algunos por suerte están vivos y otros lamentablemente desaparecidos. En la cuarta estoy 5 o 6 meses, pero en sucesivas venidas de esta gente, digamos, de los grupos de tarea, éramos llevados de a uno, de a dos, de a grupos, en reiteradas ocasiones hasta la cueva. De la noche vino la patota y nos
llevaron como 6 o 7 compañeros, 3 mujeres y el resto hombres, y nos metieron, bueno, en unos autos, y a mí me meten en el baúl de un auto. Y en el baúl se abre, la tapa del baúl se abre un poquitito, y yo puedo ver, porque me habían puesto una capucha muy deficiente, y con el manoseo, digamos, y de empujarme adentro del baúl, se abrió bastante. Entonces me permitió ver que íbamos por la ruta 2. Aparte no hicieron ningún tipo de vuelta así para despistarnos, sino directamente se metieron, abrieron la tranquera de la base aérea, y ahí vimos todo, vimos los borseguíes de los soldados y todo, y para el fondo de la base aérea, donde había un viejo radar que tiene una forma semicircular, como un talud, y está debajo, digamos, subterráneo es eso, ¿no? Bueno, ahí lo habían acondicionado de tal forma que había 4, 5, 6 habitaciones, una sala de tortura, una oficina administrativa, estaban todos preparados. Que se ve que cuando yo en las primeras etapas no estaba todavía preparado. Tenía una escalinata de 14, 15 escalones para abajo, y bueno, te empujaban y arreglate como puedas. Te imaginas, atado de manos y encapuchado, no veías nada, te pegabas unos golpes impresionantes. Después te recibía una doble fila de, lamentablemente creo que había soldados también que te pegaban con garrotazos, con palos, con armas, lo que fuera, ¿no? Bueno, ahí eso es una cosa que es inenarrable, porque no por lo que me tocó a mí, sino que sé de cosas, pasados terribles, ¿no? Porque ahí nomás estaba la sala de tortura, que era ahí donde se manejaba el radar, en esa mesa donde estaba el radar, o los aparatos del radar, ahí te metían y tenían todo preparado, ¿viste? Y era constante, porque tenían una metodología de trabajo operativa terrible. Chupaban a la gente, ¿viste? La traían inmediatamente ahí, lo gastaban, digamos, a la persona para que cantara lo que pudiera, obtenían datos, y hasta que no lo dejaban tranquilo, constantemente lo dejaban descansar de 10 minutos y seguían, y así, a veces por horas, por días enteros, y bueno, y después salían con los datos que tenían, salían otra vez. Yo era desaparecido, incluso los habeas corpus que presentó mi esposa fueron negativos, o sea que yo no me encontraba en ningún lugar de seguridad. Sin embargo, Barda, el coronel Barda, que era jefe de la zona 15, subzona 15, le contesta una carta pidiéndole una audiencia, pidiéndole a mi señora a ver por mi paradero. Le dice que yo me encuentro en el GADA, en averiguación de antecedentes, mientras al mismo tiempo le llegaban los habeas corpus, porque yo no estaba en ningún lugar del ejército, ni de la marina, ni de ningún lugar de la seguridad, ¿no? El reconocimiento tanto de la cueva como del ESIN, de todos los centros clandestinos de detención, se hace como consecuencia y por intermedio de la CONADEP. Se entra a tomar testimonio en determinado momento, se juntan, hacen un muy buen trabajo, donde juntan las características que da cada uno del lugar. Incluso algunas habíamos hecho planos, nos llaman y se juntan todos esos planos, se ve que si coinciden o no lo que cada uno dice, y luego vamos a hacer el reconocimiento de los centros. Está documentado el reconocimiento que vamos a hacer cada uno del lugar, porque además este reconocimiento, de ser importante, también fue muy importante para nosotros, ¿no? Me parece que el lugar estaba, y pasó un hecho muy particular. Yo insistía en que el piso era de granito. Ese lavar la escalera, que lavaba, me llevaba hasta a poder ver el piso, ¿no?
Y entonces yo insistía que se pisara granito. Y cuando llegamos la estaban reconstituyendo la cueva. Y había un albañil. Y yo agarré, le saqué la cuchara y removí el cemento que estaba fresco, que estaba en ese momento. Y bueno, fue un poco para todos mágico que apareciera el piso de granito. Pero fue muy difícil, ahí se desprende de todos los testimonios, fue muy difícil porque uno decía, el color de las paredes era durazno y habían roto los cimientos hasta acá y quedaban pedacitos de pared y de cimiento color durazno, ¿no? Estaba en el centro de detención ilegal llamado La Cueva, instalación ubicada en la base aeronáutica de Mar del Plata, que había sido una vieja estación de radar que ya no funcionaba como tal. Dirigida por un consejo integrado por las 3 armas. El lugar, salvo los momentos de interrogatorios, controles, preparación de operativos o traslados, estaba a cargo de personas que cubrían guardias desde las 7 u 8 de la mañana hasta el otro día a la misma hora. En ese lugar encontramos con Leda la mesa que utilizaban para la tortura, donde estaba marcada la silueta de personas por la transpiración del cuerpo y por la segregación glandular en el momento de la tortura. Esa noche de espanto y de horror que compartí con Mercedes fue denominada por los represores la noche de las corbatas, ya que la casi totalidad de los prisioneros ingresados eran abogados. El horror que vivió la Argentina entre 1976 y 1983 tiene su identidad. Son los nombres y apellidos de los desaparecidos y sus desaparecedores. Más allá de la búsqueda del castigo a los crímenes de la dictadura, que las leyes de punto final y obediencia debida trabaron, queda una cuestión no menos importante: saber el destino de los desaparecidos y el derecho al conocimiento de la verdad por parte de sus familiares. De allí la importancia de poder determinar la identidad de quienes fueron los responsables inmediatos de cada víctima desde el momento de su secuestro. El edificio de la represión se estructuró sobre el mapa del país, dividiéndolo en comandos de zona y subzona. Los centros clandestinos de detención de Mar del Plata estaban bajo el mando del Comando de Zona 1, a cargo del Cuerpo de Ejército 1, con asiento en Capital Federal, y jurisdicción sobre la casi totalidad de la provincia de Buenos Aires, sobre La Pampa y sobre la propia Capital Federal, a su vez dividido en subzonas. La número 15 estaría a cargo de la Agrupación de Defensa Aérea 601, con asiento en Mar del Plata, y jurisdicción en la provincia de Buenos Aires sobre los partidos de Lavalle, Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, Alvarado, Lobería, Necochea, San Cayetano y General Pueyrredón. 6 son los centros clandestinos de detención de la subzona 15, 3 en dependencias militares y 3 en policiales, todas bajo la jefatura de área de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601. Central de Bomberos de Mar del Plata, Comisaría Cuarta de Mar del Plata, Destacamento Policial de Batán, Base Naval de Mar del Plata, Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, Base Aérea de Mar del Plata o La Cueva.
Este bosque es algo que a mí me impactó muchísimo cuando vinimos a sembrar estos arbolitos que hoy están acá. Algunos ya se nos han secado y fueron repuestos, pero fue muy emocionante porque en ese momento que yo estaba tapando los árboles, no pude más y me puse a llorar, porque fue muy emocionante plantar 5 árboles pensando en todo lo que significaban estos árboles. Pero también fue parte después una alegría de verlos crecer, de ver que están alrededor de 300 árboles, que son los 300 desaparecidos de nuestra ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo puedo llegarles a expresar a través de una fría carta toda la tristeza, toda la ternura, la admiración y el coraje que ayer comencé a sentir luego de una simple hora, que se tornó, quizás, en una de las más intensas de mis cortos 17 años? Creo que nos transportaron suaves, pero firmes a un teatro de memoria y ensueño, logrando que luego de tantos años nos sintiéramos nosotros mismos participantes directos de la represión, la mentira, la tortura o el dolor. Yo necesito comunicarles que estoy muy contenta de haberlas conocido, además de haberme enseñado lo que había pasado con sus hijos, con sus nietos, de haberme demostrado que nunca, pero nunca se van a rendir, que nunca van a perder las esperanzas, que siempre van a luchar por lo que verdaderamente quieren, aclarar todo este hecho aberrante. La palabra más acertada que encuentro es gracias. Gracias por haberme enseñado de que lo más profundo del miedo y del sufrimiento se pueden sacar agallas y voluntad para seguir luchando, y principalmente para no permitir que esto se repita. Que nadie nunca más vuelva a vivir el horror, el sufrimiento y la tortura de una época en donde no hubo respeto por nada. A veces la veo por televisión, hay una postal muy impresionante que siempre se presenta en Mar del Plata y es de la zona de la base, ¿no? Una panorámica donde abarca Playa Grande, la base, y en la cual a mí me tocaba, por ejemplo, prender el televisor o estar mirando televisión y ver esa imagen, ¿no? Y de justo la zona de los buzos tácticos, de la escollera esa que se ve, y en la cual es como ver y recordar cada momento que la veo por televisión en el lugar donde estuve detenido. Mientras estaba abajo y los aviones pasaban, ensordecedor era el ruido, ¿no? Porque era una caja de resonancias. La idea que uno que era surrealista era de montones de gente torturadas, encapuchadas, esposadas, tiradas en el suelo. Y arriba, en esos aviones, iban y venían los turistas a la ciudad feliz. Reconstruir todas las postales es la forma de consolidar nuestra memoria.